Comenzamos con esta clase en que vamos a seguir hablando de músicos, ¿ya? Y vamos a hablar de las melodías del romanticismo. Ustedes la semana pasada estuvieron con la Maida hablando de Beethoven y de las distintas etapas en la vida de Beethoven que coinciden también con su pérdida de la audición y cómo pasa del clasicismo a dar inicio a esta corriente romántica. Y entonces ya cuando nos encontramos con el romanticismo, ya vemos que surgen una serie de autores que la verdad marcan mucho esta época y que van a ser en el fondo un antecedente de gran parte de la música que viene posteriormente. Y hoy día nosotros nos vamos a centrar en tres figuras que son Schubert, Chopin y Schumann, ¿ya? Y no solo Schumann, sino que también vamos a decir algo de Clara Schumann, que es probablemente la mujer música más importante de aquella época, ¿ya? Yo tengo que partir por decir que hacer clases de música a través de Zoom no es la mejor de las ideas porque lamentablemente uno no puede ir escuchando en la medida que va hablando de cada uno de estos autores. Y entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, porque después lo que pasa es que no se puede subir la clase a YouTube si uno tiene videos en el interior. Entonces vamos a hacer la clase y después al final, bueno, vamos a escuchar algunas cositas respecto de cada uno de estos músicos, de estos autores del romanticismo, ¿ya? Y entonces, bueno, lo primero, como a modo de introducción, decir que la música no es un fenómeno que sea neutro, ¿ya? Sino que la música también se inserta dentro del sistema de valores, de ideas, de creencias filosóficas, de concepciones de una época. Y eso es porque la música, claro, es parte de la cultura, ¿ya? Y entonces, claro, la música no es una disciplina que solo responda a sus propias reglas de la composición, de los instrumentos, sino que también tiene que ver con los mandatos del arte, y esos mandatos del arte muchas veces están sumamente vinculados con todas las corrientes filosóficas imperantes en una época. Y entonces, hemos dicho aquí mucho que, claro, surgen las ideas filosóficas, esas ideas filosóficas van entrando, esas ideas filosóficas que venían de Kant, de Fichte, ¿ya? Entran en la literatura, entran en el arte y, por cierto, que entran también en la música. Y en la música, bueno, van a dar paso a un cambio, podríamos decir, de época, ¿ya? Porque con estas ideas románticas, en el fondo se pone fin a el periodo que se conoce como el periodo del clasicismo, ¿ya? El clasicismo que era la corriente, podríamos decir, en la música que había dominado en el siglo anterior, en el siglo de la Ilustración, ¿ya? Y con ese clasicismo de la Ilustración se habían dado cambios importantes en la música, caracterizados fundamentalmente por dos cosas: la aparición de la tonalidad, ¿ya? Y el uso del bajo continuo, ¿ya? Lo que le da a la música clásica armonía, ¿ya? Y posteriormente, ¿ya? Dentro del clasicismo va a aparecer la figura de Juan Sebastián Bach, que va a incorporar la fuga. Y con la fuga, la música se encamina hacia una especie de patrón, ¿ya? Un patrón casi matemático que genera, como les decía, una armonía, ¿ya? Que en los casos, no sé, de Mozart, por ejemplo, uno podría llegar a decir que es una armonía casi celestial. Y entonces uno puede explicar o entender muy bien, ¿ya? Y la Magdalena siempre lo explica así, el paso del clasicismo, ¿ya? Que en el fondo, como les digo aquí, con Bach se inicia este arte de la fuga que hace que esta cosa sea casi un patrón matemático. El paso del clasicismo al romanticismo significa, o la mejor manera de entenderlo es señalar que uno la música clásica la puede escuchar, la gran mayoría de las veces haciendo otra cosa, como un acompañamiento, precisamente porque tiene esa armonía, y uno puede concentrarse perfectamente bien, por ejemplo, en leer. Sin embargo, cuando aparece la música romántica, esa armonía se pierde. Y entonces comienza a ser cada vez más difícil poder concentrarse en más de una actividad que no sea solo la música, ¿ya? Producto de que se incorporan, podríamos decir, distintos quiebres, ¿ya? En estas creaciones artísticas. Y entonces, bueno, va a ser el propio Beethoven el que va a llamar a Bach el padre original de la armonía. Hay que pensar que Bach precisamente representa el siglo anterior, o sea, de 1685 a 1750, la mitad del siglo XVIII, ¿ya?
y que, bueno, va a hacer grandes innovaciones, como les decía, y en realidad hay muchos especialistas que dicen que la música de Bach parece confirmar la idea platónica de que la belleza es orden. Y su música, como les digo, con estas incorporaciones del arte de la fuga, es precisamente armonía, orden. ¿Ya? Pero, claro, tras la muerte de Bach, ¿ya? Que muere en 1750, ¿ya? Va a comenzar, podríamos decir, van a comenzar a florecer una serie de otros compositores y músicos, como son Joseph Haydn, ¿ya? Mozart, por supuesto, Beethoven, y después de Beethoven es que comienzan a aparecer los personajes en los que nos vamos a centrar hoy día, que son Schumann, Chopin y Schubert. ¿Ya? Porque claro, se abre como un nuevo camino. Y dentro de estos, ¿ya? De estos compositores, en el fondo uno lo que tiene que entender es que durante un primer momento lo que se impone es el clasicismo. ¿Ya? Y ese clasicismo, ¿ya? De estructura, de equilibrio, de melodía, bueno, va a llegar probablemente a su máximo apogeo en la figura de Mozart. ¿Ya? Pero Mozart es probablemente uno de los músicos más polifacéticos, carismáticos y prolíficos de toda la historia de la música, considerado uno de los más grandes e influyentes en la historia de la música, y que aun cuando él es el punto cúlmine de este clasicismo, la verdad es que su obra es para muchos compositores sumamente universal. Y Mozart abre la posibilidad de la creación de nuevos estilos. Eh, pero claro que marca el periodo del clasicismo. Y es tan importante el clasicismo en la música que de hecho nosotros hablamos de música, cuando nos referimos a este tipo de música, hablamos de música clásica. ¿Ya? Es precisamente porque en este periodo, bueno, comienzan a surgir todas estas figuras que efectivamente dejan un gran legado. ¿Ya? Pero ese legado, claro, tras la muerte, ¿ya? De Mozart, que Mozart muere el día 5 de diciembre de 1721 y que lamentablemente muere sin terminar su requiem. ¿Ya? Y uno, la verdad, se puede preguntar cómo habría sido el final del requiem de Mozart, porque la verdad es que en el último movimiento en el que se queda cuando muere es uno de los más melódicos, más hermosos, eh, probablemente de todas las composiciones del propio Mozart. Y cuando Mozart muere, bueno, va a ceder paso al personaje del que ustedes estuvieron hablando la semana pasada, ¿ya? Que es Ludwig van Beethoven. Y Beethoven había conocido a Mozart poco antes de la muerte de Mozart, en 1787, cuando Beethoven, perdón, tenía 16 años. ¿Ya? Apenas estaba iniciando su brillante carrera y Mozart lo escucha tocar. Le va a decir que es muy lindo lo que toca, pero que es un poco frío, ¿ya? Y entonces le va a pedir que improvise. Y ustedes habrán visto con la Maida la semana pasada que si había algo que Beethoven sabía hacer era improvisar. ¿Ya? Y entonces, bueno, Mozart va a quedar completamente impresionado, ¿ya? De lo que pudiera llegar a ser este joven. Y de hecho se dice que él va a comentar después a algunos amigos y va a decir, este joven va a dar mucho que hablar. Y efectivamente, Beethoven dio mucho que hablar, ¿ya? Porque bueno, como ustedes vieron, ¿ya? Al no estar conforme con sus partituras que representan este periodo clásico, que representan esta herencia de Mozart, él, podríamos decir, inicia su viaje hacia el romanticismo, producto de esta improvisación que él incorporaba, y producto también, como ustedes vieron la semana pasada, de lo que comienza a ocurrir ya con su pérdida de audición. Y en la medida en que pierde definitivamente la audición, bueno, llega a ese romanticismo eh, mucho más, podríamos decir, ya maduro. ¿Ya? Pero claro que Beethoven va a estar en un periodo donde busca un equilibrio entre lo clásico y lo romántico, entre lo clásico de mantener la armonía, de copiar ciertos patrones y esta cosa romántica donde la verdad logra romper con todo. ¿Ya? Y entonces obras como La Tempestad o la Sinfonía 3, la Sinfonía 9, la novena, ¿ya? Son referentes, podríamos decir,
de ese romanticismo y obras que van a marcar o que van a sentar las bases para lo que viene posteriormente, ¿ya? Y lo que viene posteriormente ya es de frentón, de lleno, el romanticismo, ¿ya? Con esta serie de autores que son muchos, ¿ya? Hoy día nosotros vamos a centrar en tres, ¿ya? Pero en general se dice que el romanticismo en la música es un periodo que abarca desde el año 1810 y que se llega a extender mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo en este ciclo, que es 1850, ¿ya? Porque el romanticismo se extiende hasta casi inicios del siglo XX, ¿ya? Y entonces uno podría decir, claro, el romanticismo en la música es prácticamente casi un siglo, ¿ya? Que abarca, en el fondo, o que es podríamos decir, está entre el clasicismo en la música y luego el impresionismo, ¿ya? Y ocupa, ¿ya?, prácticamente un siglo. En cambio, el clasicismo es más o menos medio siglo, ¿ya?, como para tener una idea. Y entonces, claro, en este siglo surgen muchísimos autores importantes. Y hoy día, como les decía, nosotros nos vamos a centrar en estos tres personajes, ¿ya?, que son grandes creadores de melodías románticas. Y no solo eso, sino que ellos mismos son verdaderos representantes del romanticismo en sus propias vidas. Ellos, como vamos a ver hoy día, que vamos a analizar un poco sus biografías, en fondo tienen una vida romántica. Una vida romántica que está marcada bueno, en primer lugar, por esa idea de la imposición del yo, de ese yo creador, pero además con historias de amor que son bastante dramáticas, con enfermedades, ¿ya?, con vidas, como vamos a ver, muy cortas. Estos tres, salvo Schumann, eh, la verdad, bueno, Schumann muere joven también, pero la verdad es que, claro, Chopin y Schubert mueren extremadamente jóvenes, ¿ya? Entonces, son como los verdaderos representantes de todo lo que significa este periodo del romanticismo, ¿ya? Y como grandes creadores van a dejar una huella importantísima en la música, hasta el punto de que uno puede señalar que el romanticismo tiene características que uno podría decir, hay características generales, características que surgen con estos personajes, pero que luego se van a aplicar a todo el periodo, ¿ya? Como son el hecho de la aparición de la emoción en la música, no solo la emoción, sino que la expresión, ¿ya?, de sentimientos, la expresión de estos propios autores en su propia música, la expresión de los propios compositores románticos, que en el fondo, claro, hacen combinaciones y toman cosas que vienen del mundo clásico, cosas que vienen del barroco, cosas que vienen de la música renacentista y la mezclan y hacen uso de todas esas herramientas en esta música romántica. Y entonces esta época, bueno, uno en el fondo puede tener claro que aquí aparecen, como les decía, emociones y sentimientos, ¿ya?, en las melodías. Y esa va a ser probablemente una de las mayores características. Y emociones y sentimientos que no solo tienen que ver con expresar amor, ¿ya?, no solo lo romántico del amor romántico, del enamoramiento, sino que tiene que ver también con la manera de expresar odio, de expresar tristeza, de expresar desamor o incluso hablar de muerte, ¿ya? Las emociones que generan, en el fondo, todo tipo de sentimientos se comienzan a plasmar en la música a partir de estos compositores, ¿ya? Otra característica general que va a haber durante este periodo es que la mayoría de las obras que estos compositores crean van a pasar a realizarse por encargo de la nobleza, ¿ya?, porque se va a producir una especie como de mecenazgo musical. Es decir, la nobleza va a ser quien va, podríamos decir, a auspiciar a estos hombres para que compongan música, ¿ya? Y junto a eso, ¿ya?, junto al hecho de que gran parte de las obras se hace por encargo de la nobleza, ¿ya?, va a comenzar a aparecer
que estos compositores románticos también van a comenzar a componer, a crear su música simplemente por mero placer, ¿ya? Por mero placer de expresar, ¿ya?, en el fondo todos esos sentimientos, toda su libertad creativa, toda su originalidad, ¿ya? Y, y en esta idea de componer por mero placer, va a comenzar a ser frecuente el hecho de que se introduzcan cambios de armonía. O sea, si la música, el clasicismo es armonía, es patrón casi matemático, bueno, aquí hay quiebres. Y para quebrar con esa armonía hay variedad de estilos musicales. Porque, por ejemplo, vamos a ver cómo Chopin va a incorporar danzas folclóricas propias de su Polonia natal, ¿ya?, elementos que tienen que ver con el patriotismo, con el nacionalismo. Va a haber, siguiendo a Beethoven, mucha improvisación y además el uso de tonos más bajos. Y esa es la razón por la cual, ¿ya?, van a aparecer también formas musicales, ¿ya?, que son propias del romanticismo, como por ejemplo el nocturno, ¿ya? Y se le llama nocturno a una composición musical misteriosa, pensada, creada para tocarse de noche, es delicada, ¿ya?, y esto es lo que frecuentemente usaba Chopin. Después va a aparecer también el impromptu, ¿ya?, que como indica su nombre es improvisación, simplemente improvisar. Van a comenzar a aparecer los vals, ¿ya?, que están compuestos para ser bailados a un ritmo más lento. También los preludios, y estos autores que vamos a ver hoy día, claro, son maestros de hacer preludios, son composiciones para hacer, que son más breves, que son la introducción, podríamos decir, a una obra completa, a una obra extensa, ¿ya? Pero la verdad es que, claro, los preludios que estos hombres componen son en sí mismos obras completas. Lo que pasa es que son más cortitos, podríamos decir, pero en cuanto a la composición, se trata de obras que están completas. Fantasía también es una improvisación, ¿ya?, es como una sonata, pero con mayor libertad. Los estudios, que es una composición realizada para un músico solista, ¿ya?, y la sinfonía. Y la sinfonía, bueno, que está compuesta para ser interpretada por una orquesta, generalmente con 4 movimientos, a pesar de que desde Beethoven se atreven incluso a incorporar uno más, ¿ya?, y incorporar 5 movimientos. Y también en esta época, y esa es una de las cosas que uno tiene que revalidarle, por una parte a Chopin y por otra parte a la mismísima Clara Schumann, es que el piano, el concierto en piano pasa a ser algo no solo para tocar en el interior del hogar, no solo para tocar el piano para entretener a los amigos, sino que el concierto en piano pasa a tomar la categoría de espectáculo, es decir, de que gente iba, compraba sus entradas para ir a ver un concierto en piano. Y eso es también una innovación que se introduce durante este periodo, ¿ya? Así que más o menos esas son, podríamos decir, las características generales de esta música que se impone por casi un siglo después de, el fondo, eh, del gran auge al que se llega con la figura de Beethoven. Y entonces, dentro de los primeros personajes que nosotros vamos a ver hoy día, tenemos a la figura de Franz Schubert. Y como les decía, ya muere muy joven, o sea, nace en 1797 y muere en 1828. ¿Ya? Es austríaco, ¿ya?, y es uno de los más influyentes del romanticismo, porque tiene un repertorio enorme. O sea, a pesar de los pocos años que Schubert vive, va a componer sinfonías, música sacra, música de cámara, música para el piano, óperas, ¿ya? Y además hace más de, creo que son 600 obras vocales, ¿ya?, para ser cantadas. Pero como sucede en muchos de estos autores, y por los pocos años que vivió, Schubert va a tener más reconocimiento después de su muerte que en su propia vida, ¿ya?, porque van a ser otros músicos del romanticismo influyentes que van a rescatar su obra, ¿ya?, y van a exaltar las composiciones musicales de este austríaco, ¿ya?, de este austríaco que nace y muere en la ciudad de Viena,
que va a ser un continuador, podríamos decir, de Beethoven, incluso porque está también, Schubert también es como una especie de bisagra, podríamos decir, en este paso entre el clasicismo y el romanticismo, ¿ya? Y entonces, claro, algunas veces se lo considera como el último gran representante del estilo clásico y uno de los primeros en manifestar, ¿ya? Podríamos decir, la subjetividad, el yo, ¿ya? Tan inconfundible del romanticismo en la música, ¿ya? Así que bueno, como les digo, vive solo 31 años, ¿ya? Pero a pesar de su corta vida deja ese gran, gran legado, ¿ya? Y como les contaba, eh, Schubert va a incorporar, ¿ya? Lo que se conoce como el Lied para canto y piano, ¿ya? Porque en general todos estos autores, y eso es lo que les quería mencionar, como les contaba, en este periodo es como que el piano comienza a tener un auge importante, ¿ya? Y todos estos autores van a dedicar tiempo, ¿ya? A las composiciones para el piano. Y en el caso de Schubert, ¿ya? Va a ser en este Lied, uno de los géneros más paradigmáticos, de Schubert, uno de los géneros más paradigmáticos del romanticismo. ¿Y qué es lo que es el Lied? Bueno, es una canción breve cuya letra es un poema al que se ha puesto música, ¿ya? O sea, por ejemplo, tomaban poemas de Goethe, les ponían música, ¿ya? En el fondo se componía para ser cantada por un solista, acompañado generalmente por el piano, ¿ya? Y entonces Schubert va a ser el primero y probablemente el impulsor, podríamos decir, de esta idea, ¿ya? De la creación de estos Lied, ¿ya? Que como les digo, es una creación breve que se basa en un poema al que se le pone música, que lo canta un solista acompañado generalmente de un piano. Y el piano comienza a transformarse en el gran protagonista, ¿ya? Para contarles algo de su vida, este Schubert es el 12º hijo, ¿ya? De el matrimonio compuesto por Franz Schubert y María Dietz. Su padre era maestro de la escuela parroquial, ¿ya? En la ciudad de Viena. Como pasa en gran parte de las familias en esta época, bueno, porque tuvieron 14 hijos, él es el 12º, pero son 14 en total, de los 14 solo algunos pocos lograron sobrepasar la infancia, muchos morían en este mundo sin antibióticos. Y este Schubert, cuando era muy chiquitito, comenzó a mostrar, en el fondo, sus dotes musicales. Y, y estaba presente, ¿ya? En todas estas generaciones ese efecto o ese fenómeno que había representado Mozart. ¿Ya? En Mozart esa idea de ese niño prodigio, ¿ya? Que era llevado por su padre por todas las cortes de Europa, ¿ya? Para que tocara piano, para que improvisara, para que tocara al revés. Entonces, bueno, la verdad es que cualquier niño que comenzara a mostrar dotes, ¿ya? Para la música, ya muchos padres veían con buenos ojos esa situación y entonces empieza muy temprano a recibir clases regulares. Y comienza a recibir clases regulares de su padre, que su padre también era un aficionado a la música, y bueno, después entra en la escuela a hacer sus estudios normales en la misma escuela de su padre, ¿ya? Y se sabe también que su hermano, un hermano mayor que se llamaba Ignaz, le dio lecciones de piano, porque el hermano también tocaba piano, pero este Franz lo supera rápidamente. Así que las lecciones que le daba Ignaz, ¿ya? Duraron muy poco tiempo, ¿ya? Y se sabe también que así como su hermano lo inicia en el piano, va a ser su padre el que lo inicie en la práctica del violín, ¿ya? Y entonces, desde muy niño está sumamente vinculado a la música. Poco después va a recibir sus primeras instrucciones fuera de su familia, en el fondo va a tomar lecciones con otra persona, ¿ya? Que va a ser un tal Holzer, que era un organista y que era el director del coro de la iglesia parroquial. Y este Holzer, ¿ya? De acuerdo a lo que se sabe, a menudo le aseguraba al padre de Schubert
¿ya? Casi que así como con lágrimas en los ojos, con los pelos de punta, que nunca había tenido un alumno como él, ¿ya? Según Holster, la verdad es que él no le dio ninguna instrucción real, no le enseñó nada, porque Schubert ya lo sabía todo, ¿ya? O sea, Schubert traía en sí mismo ya todo el conocimiento, simplemente había que sacarlo afuera, ¿ya? Y entonces este Holzer decía, más que enseñarle algo, más que enseñarle a tocar algún instrumento, bueno, yo lo miraba con asombro y silencio cuando él ¿ya? Comenzaba a dar muestras de todo el conocimiento que tenía. Así que ese Holzer va a ser como su primer maestro fuera de su familia, y posterior a eso, en el año 1804, Schubert va a llamar la atención de Antonio Salieri. Y Antonio Salieri era la principal autoridad musical de Viena, ¿ya? Que va a reconocer el talento vocal de Schubert. Y Antonio Salieri es un personaje importante, ¿ya? Es contemporáneo de Mozart, sobrevive a Mozart, y de hecho, bueno, existe toda una teoría ya de que incluso, porque Mozart tenía un genio creativo realmente celestial, ¿no? O sea, Mozart es el primero en improvisar, Mozart, lo que hiciera Mozart resultaba una cosa majestuosa. En cambio, Salieri era el trabajador, Salieri era el de pasar horas ¿ya? En las composiciones, era como el que seguía 100% las reglas. ¿Ya? Y entonces, bueno, ¿quién es el que verdaderamente tiene el talento? ¿Un Salieri o un Mozart? Y por eso es que existe, hay una película, Amadeus, ¿ya? Que es una muy buena película, donde, y siempre quedó la idea de que Salieri podría haber envenenado a Mozart, y que Salieri es el que le encarga el requiem para quedarse con el requiem. Hay muchas cosas que se dicen al respecto, pero Salieri era un muy buen músico, ¿ya? Y entonces Salieri se va a transformar también en el tutor, podríamos decir, de este joven Schubert, ¿ya? Schubert, que además, bueno, posteriormente va a entrar, se va a transformar en alumno del Seminario de Música Imperial, gracias a que, como Salieri lo descubre el gran talento vocal que tiene Schubert, va a conseguir para él una beca para participar en el coro de ese Seminario Imperial. Y entonces ahí es cuando comienza a tomar contacto ¿ya? Este Schubert con las oberturas, con las sinfonías de Mozart, con las sinfonías de Haydn, ¿ya? Con las de Beethoven, por supuesto, y Schubert comienza a desarrollar como una predilección, podríamos decir, por la obra de Beethoven, ¿ya? Una gran admiración, toma contacto con estas obras, y claro, lógicamente que comienza a visitar eh, la ópera, o sea, está como rodeado de música. Y entonces, claro, todo eso va a sentar las bases ¿ya? De una educación musical muchísimo más amplia, que es lo que le va a permitir desarrollar su genio creativo. ¿ya? Salieri, por su parte, va a darle clases en privado de teoría musical e incluso de composición. Como te digo, Salieri era el perfecto, el correcto, el que trabajaba, el que era ordenado. ¿ya? Eh, y tal vez con menos genio creativo, pero sí era ¿cómo podríamos decir? El organizado. Y entonces le va a enseñar a Schubert parte de esa teoría de composición, de teoría musical. ¿ya? Y, y entonces este jovencito poco a poco comienza a dar muestra ¿ya? De lo que es su fuerza creativa, y comienzan a aparecer sus primeras piezas que comienzan a ser interpretadas por sus mismos compañeros de este seminario imperial, donde él mismo tocaba el violín. Entonces componía y él con sus compañeros ya representaban sus composiciones, tocando él, como les digo, el violín. En el año más o menos comienzo de la década del 30, piensen ustedes que 1830 es, porque todo esto hay que ir mezclándolo con las clases anteriores. Hay que pensar que hacia 1830 en Europa se comienza a vivir todos esos procesos revolucionarios que van a ser sumamente importantes
y que en todos estos compositores van a causar, eh, van a dejar ciertos estragos. ¿Ya? Y todos esos movimientos, en el fondo, que surgen a partir del año 1830, bueno, van a ser la consecuencia del hecho que después de la derrota de Napoleón, ¿ya? En Europa se intenta regresar al absolutismo sin mayores cambios. O sea, el Congreso de Viena pretende un regreso, ¿ya? Podríamos decir, a esa monarquía absoluta, ¿ya? Haciendo como si la Revolución Francesa no hubiera ocurrido, como si todas las ideas que inspiraron ese proceso revolucionario no hubieran calado hondo en parte importante de Europa, precisamente porque va a ser Napoleón el que las va a repartir por toda Europa. Entonces, podríamos decir, incluso ¿ya? Desde 1810, 1812, ya que es el año en el que Napoleón comienza a ser derrotado en su incursión en Rusia, la verdad es que la situación en Europa es una situación tensa, compleja. Estas naciones están intentando derrotar a Napoleón. Una vez que lo derrotan, intentan volver ya al absolutismo como si nada hubiera pasado, pero las ideas están, las ideas quedan. ¿Ya? Y entonces, en ese contexto, ¿ya? Schubert va a abandonar el seminario imperial, ¿ya? Donde estudiaba música. Probablemente por las mismas necesidades económicas, ¿ya? Que comienza a sentir él y su familia. Y entonces regresa a la casa de sus padres y comienza a trabajar junto a su padre en la escuela como maestro, ¿ya? Más o menos 1815. ¿Ya? En el fondo empieza a trabajar de profesor, ¿ya? De alumnos más jóvenes. Pero la verdad es que el dejar, ¿ya? El seminario imperial, dejar la música y dedicarse a ser un profesor, comienza a generar cierto impacto, podríamos decir incluso en la salud del propio Schubert, ¿ya? Porque él comienza a sentir como una gran monotonía, ¿ya? Comienza a sentir como una cierta tristeza, ¿ya? Y que poco a poco, bueno, se le va a ir transformando en un proceso depresivo. Producto de que ve esta situación de que, bueno, le genera gran tristeza, sigue trabajando como profesor, pero continúa teniendo lecciones privadas de composición con Salieri. Y la verdad es que, claro, Salieri le va a dar la técnica más que cualquiera otro de sus maestros. Y entonces intenta mantener su vida entre la música y, como les digo, este trabajo de profesor junto a su padre. Y también va a conocer el amor, ¿ya? Se va a enamorar por esos mismos años, más o menos 1815, se enamora de una soprano que se llamaba Therese Grove, que era hija de un fabricante local de seda, y él va a escribir varias de sus obras para ella. Schubert incluso quería casarse con ella, pero la verdad es que el matrimonio se va a ver obstaculizado por una severa ley matrimonial, ¿ya? Precisamente de esos años, en el Imperio Austríaco, que en el fondo exigía al novio o al aspirante a novio que demostrara que tenía los medios económicos suficientes para mantener una familia. Y la verdad es que Schubert no tenía los medios necesarios para mantener su familia, así que por lo tanto nunca se le concedió la mano de esa Therese Grove, ¿ya? Y eso genera, bueno, la desilusión amorosa. Uno de los años más prolíficos, o su periodo, podríamos decir, más prolífico en su creación, va a ser a partir de 1815, 1816, ¿ya? Cuando va a componer más de 20.000, podríamos decir, compases de música, si uno los contabiliza en total, ¿ya? La mitad de los cuales van a ser para orquesta y 9 obras sacras, ¿ya? A pesar de que él había sido bautizado, pero se había desarrollado como agnóstico, ¿ya? Pero incluye dentro de sus composiciones las obras sacras. Y probablemente, como les decía, este es uno de los mayores representantes de esta idea de los lieds, de esta idea de tomar cuentos y ponerle música, ¿ya? Y aquí es cuando hace, podríamos decir, lo que es una de sus primeras obras maestras, que es
el Lied, el rey de los elfos. Y para ese Lied, el rey de los elfos, ¿ya? Toma un poema de Goethe, ¿ya? Que era uno de sus, podríamos decir, de sus escritores favoritos, ¿ya? Y, y que, bueno, y que en el que Goethe, en el poema de Goethe, él describe la lucha de un padre por la vida de su hijo, ¿ya? Un hijo que está asediado por una fuerza sobrenatural, como podemos ver aquí en la imagen, una fuerza sobrenatural que representa la muerte, ¿ya? Y entonces ese poema es el que toma Schubert y le pone música, ¿ya? No solo fue usado ese poema por Schubert, fue usado por algunos otros autores más que también hicieron la misma idea, esta idea de ponerle música para que fuera interpretado por un solista, pero la verdad es que este Lied, este Rey de los Elfos de Schubert, es, como les digo, una de sus primeras obras maestras, ¿ya? La madre muere, él continúa enseñando en la escuela, impartiendo lecciones, además va a comenzar a impartir lecciones musicales privadas, ¿ya? Y con eso, bueno, comienza a tener, podríamos decir, una situación económica un poco más estable como para poder abastecer sus necesidades básicas, ¿ya? Pero la verdad es que eh, la infelicidad de esta labor de ser profesor, ¿ya? La infelicidad por no haber logrado conseguir el amor, comienzan a mostrar signos de depresión. Y es hoy día, ¿ya? Los biógrafos y los especialistas aseguran que lo más probable es que Schubert, que el fondo que Schubert fuera bipolar, ¿ya? De acuerdo a las características de su personalidad. Y lógicamente que esa depresión comienza a afectarlo, ¿ya? Así como también el hecho de que existen muchas teorías respecto de lo que era su sexualidad, ¿ya? Muchos hablan de que, como en esa época, bueno, habían cosas que parecía que podían ser muchísimo más escandalosas que hoy día, bueno, hablan de que él tenía relaciones tanto con hombres y con mujeres, y que en medio de todo este ambiente rodeado de músicos, bueno, caían también en cierta promiscuidad. Hacia inicios de la década del 20, ¿ya? Se muestra ya un marcado desarrollo, madurez de estilo, ¿ya? Y bueno, las creaciones más importantes, como les digo, después de que cortemos el video vamos a escuchar dos de las más famosas de Schubert. Y a pesar de que logra su mayor genio creativo, ¿ya? Más o menos, o sea, desde la década del 20 en adelante, bueno, nunca va a lograr Schubert destacar, podríamos decir, en el género dramático, es decir, en poder componer óperas, ¿ya? O incorporar, o sea, en el fondo, hacer cosas como de aspecto teatral, ¿ya? A pesar de que él insistió a lo largo de su vida, a lo largo de su corta vida, intentó abordar, ¿ya? Este género dramático, pero no lo consiguió, ¿ya? La verdad es que donde él más destaca, como les decía, es en estos leads, ¿ya? En estas creaciones más cortas, donde se le pone música a un poema, ¿ya? Pero hay muchos textos, ¿ya? Del fondo de todas estas creaciones, ¿ya? Donde él intenta entrar en este género dramático, que además eran interpretadas en las reuniones de casas de sus amigos, ¿ya? Y a esas reuniones en las casas de los amigos le comienzan a llamar las Schubertiadas, ¿ya? En las que asistían otros compositores, asistían barítonos, por ejemplo, y que intentaban, ¿ya? En el fondo, hacer estas representaciones y llevar, podríamos decir, a escena las creaciones de Schubert. Pero como les digo, no logra destacarse, ¿ya? Ese no va a ser, lo dramático no va a ser el género donde él más llama la atención, ¿ya? Y a pesar, como les digo, de esos fracasos en la ópera o en el género dramático, la verdad es que comienza a tener bastante más reputación, ¿ya? Y el propio Beethoven, que lo conoce, ¿ya? En 1822, ¿ya? Conoce a Schubert, va a decir, en verdad la chispa del genio divino reside en este Schubert. Beethoven también va a predecir que va a causar gran sensación en el mundo y lamenta Beethoven no haber sabido más de él antes, con anterioridad,
deseaba ver sus creaciones, sus obras para piano, pero por su enfermedad no pudo hacerlo. ¿Ya? O sea, no, a pesar de que conoce a Beethoven, ese encuentro no va a ser tan fructífero, ¿ya? Pero sí Beethoven, como les digo, reconoció los dones que tenía este Schubert. ¿Ya? Se dice incluso que en su propio lecho de muerte Beethoven habría revisado las obras de Schubert. ¿Ya? Y ahí, bueno, aparecen sus obras, ¿ya? Las más famosas, que son los ciclos La Bella Molinera, El Viaje de Invierno, son probablemente la cima, y a la que hay que agregar, obviamente, el Ave María de Schubert. ¿Ya? Probablemente algunos de ustedes se pueden haber casado con el Ave María de Schubert, o si no lo tienen tan en mente, cuando lo escuchemos se van a dar cuenta que en más de algún matrimonio escucharon el Ave María de Schubert. ¿Ya? Y como les digo, a pesar de ser agnóstico, hacía también este tipo de composiciones. Y este tipo de composiciones tuvieron una muy buena acogida en el público, ¿ya? Pero a pesar de eso, probablemente por el estilo de vida de estos hombres, su vida siempre discurrió, podríamos decir, en precariedad económica. O sea, como que nunca logró tener mayor prosperidad económica, tranquilidad económica, sino que más bien siempre estaba en situación precaria. Y todo eso se va a complicar más aún a partir del año 1824, porque en el año 1824 los síntomas de su enfermedad, de esta depresión, que como les decía probablemente era bipolar, comienzan a ser cada vez más importantes. ¿Ya? Sin embargo, todavía le quedaba tiempo, le quedaba para seguir componiendo y entonces va a componer, ¿ya? La que es podríamos decir, su obra de madurez, ¿ya? Que es la sinfonía en si menor, conocida como la inacabada, porque Schubert la dejó sin terminar. Nadie sabe las razones por las cuales no la terminó, ¿ya? Pero alcanzó a escribir 2 movimientos y bocetos de un tercero y no la termina. Y esas razones siguen siendo discutidas, analizadas, pero el hecho de haber quedado inacabada, al igual que el Requiem de Mozart, bueno, sirve para darle popularidad a estas obras. ¿Ya? El manuscrito, ¿ya?, de esta sinfonía inacabada va a quedar perdido, la verdad. Va a quedar en manos de uno de los amigos de Schubert, ¿ya? Quien lo va a conservar durante 40 años en un cajón. Y va a ser recién en el año 1865 cuando este amigo de Schubert, que se llamaba Anselmo, va a entregar el manuscrito de esta obra inacabada a un director de orquesta que era Johann von Herbert. Y en ese mismo año, 1865, cuando Schubert ya había muerto, este director de orquesta va a dirigir la sinfonía en Viena, estrena esta obra incompleta y va a ser, ¿ya?, un éxito total. Pero la verdad es que no se sabe muy bien las razones por qué la deja incompleta, pero probablemente la deja incompleta porque no solo, ¿ya?, o sea, los síntomas de su enfermedad, de su depresión son cada vez mayores, sino que además se dice que comienzan a aparecer los primeros síntomas de sífilis. ¿Ya? Y entonces, bueno, eso significó que su vida va a tener cambios importantísimos, una serie de trastornos que finalmente van a sacar en él su lado más amargo, su lado más melancólico. Y entonces, necesitando, podríamos decir, comprensión, bueno, se atreve a escribirle a otro de sus amigos en el año 1824 esta carta, que es verdaderamente tremenda y que nos permite entender lo que yo les decía al comienzo, o sea, estos hombres en sus propias vidas, ¿ya? Viven el romanticismo. Entonces en la carta dice, hace tiempo que quería escribirte, pero nunca sabía desde dónde, a dónde. Ahora se me ofrece la oportunidad y por fin puedo abrir mi corazón a alguien. Tú eres bueno y seguro que me vas a perdonar lo que otros se habrían tomado a mal. En una palabra, creo que yo soy el ser más infeliz y miserable del mundo. Imagínate a un hombre cuya salud nunca volverá a ser lo que era y que sumido en la desesperación por ello empeora cada vez más las cosas en lugar de mejorarlas. Imagínate un hombre, te digo,
cuyas más luminosas esperanzas se han desvanecido, a quien la felicidad del amor y la amistad no tienen nada que ofrecer sino dolor, como mucho, como entusiasmo por lo menos estimulante por todas las cosas bellas, amenaza con desaparecer. Y te pregunto, ¿no es un ser infeliz y miserable? Mi tranquilidad ha desaparecido, mi corazón está oprimido, no lo encuentro nunca. Así ahora puedo cantar todos los días, pues todas las noches cuando me voy a dormir confío en no despertar ya nunca. Y cada mañana me anuncia solo la misma pena del día anterior. De esta manera, sin alegría ni amigos, paso los días, a excepción de cuando me visitó uno de los otros amigos, de apellidos indescifrables, y me trajo un rayo de aquellos dulces días pasados. O sea, cada día ruego, cada noche que voy a dormir, ruego con no despertar. ¿Ah? Entonces, su depresión, agravada por esta sífilis, bueno, lo llevó a estas circunstancias. ¿Ya? Eh, pero todavía le quedan años de vida, va a seguir componiendo, eh, pero a pesar de que compone, de que económicamente podríamos decir le va más o menos bien, y entonces un poco se alivia el estrés económico durante algún tiempo. De hecho, antes de morir va a pasar unas vacaciones que él mismo describe como unas vacaciones agradables en la parte más alta de Austria, que podríamos decir entra en podríamos decir, en una etapa, en la etapa ya de mayor madurez. ¿Ya? Estando en esa etapa, bueno, se produce eh, un aniversario de la muerte de Beethoven. Y en esa ocasión, en marzo de 1828, Schubert va a ofrecer por única vez un concierto con público de sus propias obras. Y ese concierto va a ser un éxito, ¿ya? Un éxito popular, también un éxito económico, como les digo, justo antes de morir podríamos decir como que se acerca al éxito, pero la verdad es que el éxito de ese concierto que hace con motivo de un aniversario de la muerte de Beethoven va a durar muy poco tiempo porque rápidamente ese concierto se va a ver eclipsado por la aparición en Viena de otro, ¿ya? De los grandes de este periodo, que es Niccolo Paganini. Y entonces, claro, es como que la fama son 5 minutos de fama. ¿Ya? Y entonces, bueno, andaba por mal camino, se dedica en medio de esta depresión, bueno, al abuso del alcohol, del tabaco, de un excesivo hedonismo y sensualidad. Todo eso lo llevó a tener todas esas relaciones esporádicas. ¿Ya? Vio a un médico, se sabe, están los informes, a finales del año 1828, ¿ya? Y cuando ve a ese médico se le confirma que está enfermo y que no tiene remedio y que probablemente moriría muy pronto. Y la verdad es que así va a ser. ¿Ya? El rey de la armonía ha enviado al rey de la canción una invitación amistosa para la travesía, habría dicho uno de sus amigos cuando se enteran de la muerte de Franz Schubert a los 31 años, el 19 de noviembre del año 1828. ¿Ya? La causa de la muerte se dice que además se habría enfermado de fiebre tifoidea, ¿ya? Pero como les digo, probablemente lo que más lo afecta es que es la sífilis. ¿Ya? Muchas veces cuando se trata de ese tipo de enfermedades, bueno, las partes de defunción dicen otra cosa. ¿Ya? Pero la sífilis lo que significa, unido, como les digo, a la depresión que lo acompaña, a esta idea de ser bipolar, que es algo que lo acompaña desde siempre, la verdad es que terminan con su vida prematuramente. Y está enterrado por su propia petición muy cerca de Beethoven, ¿ya? En el cementerio de Waring en Viena. ¿Ya? Schubert, de hecho, había portado una antorcha. Cuando muere Beethoven, Schubert es uno de los que lleva una antorcha, en el funeral. Y entonces, bueno, él como era tan admirador, va a pedir que lo sepulten cuando él muriera cerca de Beethoven.
Y así va a ser, y de hecho el epitafio, ¿ya? Escrito, el epitafio en la tumba de Schubert, que es escrito por su amigo Franz Grillparzer, dice: el arte de la música no solo ha enterrado aquí un preciado tesoro, sino esperanzas aún más espléndidas, ¿ya? Como les decía al comienzo, la figura de Schubert, la verdad es que va a sufrir toda una revalorización posterior a su muerte, por el hecho de que aparecen estas obras inéditas, como esa sinfonía inacabada, y por el hecho de que otros románticos van a comenzar a seguirlo, van a conocer su obra, la van a dar a conocer, ¿ya? Como va a ser el caso fundamentalmente de Robert Schumann y de Felix Mendelssohn, ¿ya? Son fundamentales en, podríamos decir, en rescatar, en revalorizar a la figura de Schubert, ¿ya? Ahí una de sus páginas manuscritas, ¿ya? Con una de sus últimas sonatas para piano, ¿ya? Y muchos dicen que, claro, no tiene el alcance, ¿ya? Mundial de un Beethoven, pero para muchos su creación instrumental madura, tiene un nivel artístico que es solo equiparable a las creaciones de Beethoven, ¿ya? Ya vamos a escuchar algo al final. Lo que pasa es que para poder comparar, ¿ya?, a estos grandes hay que saber mucho de música como para poder decir quién es mejor y quién es peor, ¿ya? Y dicho eso, respecto a la vida de Schubert, pasamos a eh, el pianista de la época del romanticismo, Frédéric Chopin. Chopin vive entre los años 1810 y 1849, o sea, 39 años, ¿ya? Fue pianista, compositor polaco, uno de los más conocidos, ¿ya?, del romanticismo por las piezas que escribe para piano. Destaca fundamentalmente en estos géneros, como les decía al comienzo, que son el nocturno, es decir, estas obras sencillas que son delicadas para escuchar de noche, ¿ya? También en el vals y también en la polonesa, que es en el fondo algo, es tomar tradiciones folclóricas típicas de Polonia, ¿ya?, y componer para ese tipo de tradiciones, con ese tipo de música, o sea, tomar las características de esa música para componer sus obras. Chopin rápidamente obtiene el éxito porque actúa en círculos reducidos de las élites sociales, ¿ya?, y porque también Chopin va a ganar dinero impartiendo su conocimiento, es decir, va a dar clases privadas, ¿ya?, y por lo tanto eso le va a servir para sustentarse económicamente, ¿ya? La forma en la que hace música, ¿ya?, viene, como les digo, de todas las tradiciones populares de su amada Polonia. Y eso es lo que hace que en la obra de Chopin se produzca una fusión entre nacionalismo y romanticismo, que es algo también muy propio de este periodo, ¿ya? Piensen ustedes lo que ocurre en toda Alemania, ¿ya? El romanticismo surge muy vinculado con, con esa idea de preguntarse qué es Alemania, dónde está la verdadera Alemania, ¿ya? Y eso es probablemente una de sus mayores características, ¿ya? Pero también su obra está acompañada de una atmósfera de melancolía, una atmósfera de nostalgia, ¿ya?, que deja a pocos indiferentes, ¿ya? Eh, Porque su música despierta imágenes de tristeza, de ausencia, de soledad, de añoranza, o sea, hay una carga emotiva sumamente fuerte en la música de Chopin, ¿ya? Y probablemente esas características es lo que lo ponen en un sitial de los compositores más importantes de la historia de la música. Para conocer algo de su vida, decir que nace el 1 de marzo de 1810, esa es su casa natal, nace cerca de la ciudad de Varsovia. Estos son sus padres, Nicolás y Justina. Crece en un ambiente de amor, de cultura, de armonía. Su padre tocaba el violín, su madre tocaba el piano, por lo tanto, desde niño ya va a estar muy inmerso en el mundo de la música. Y desde niño también va a comenzar a mostrar
en el fondo lo que son sus características, lo que es su sensibilidad, ¿ya? Lo que es su gran imaginación, ¿ya? Que todo eso lo lleva a interesarse por la música. Pero también de muy niño se comienza a hacer presente la fragilidad de su salud, ¿ya? Lo que lo obliga, esa fragilidad lo va a obligar a lidiar con varias enfermedades a lo largo de su vida. Tenía 6 años cuando comienza a recibir las primeras clases, ¿ya? Recibe clases de piano y estudia también con un violinista, ¿ya? Que también se da cuenta de las condiciones que tiene este alumno, le pide que improvise en el piano, ¿ya? Que era una habilidad muy importante para todo músico, el piano, ¿ya? Y cuando, bueno, le pide que improvise, claro, este maestro queda así, o sea, realmente cae prácticamente de espalda. Y, y claro, y comienza a quedar en evidencia eh, las habilidades y la influencia que va a comenzar a tener a través de sus maestros la figura de Beethoven. O sea, Beethoven influye en todos estos compositores, ¿ya? Eh, y previamente, o sea, y en el fondo uno tiene que pensar que es como una tradición que viene de la influencia de Mozart en Beethoven y posteriormente de la influencia de Beethoven en todos estos compositores, ¿ya? Continúa sus estudios, comienza a dominar el piano, ¿ya? Se enfoca, podríamos decir, en el piano, y la verdad es que el piano va a ser su instrumento por excelencia, porque es el instrumento que le permite expresar, ¿ya? En el fondo, todos esos sentimientos, todas esas emociones, ¿ya? Estando un poco más grande, Chopin va a hacer varios viajes por Polonia y va a conocer el corazón de Polonia. Se va a empapar de las tradiciones, del folclore, de la música, de las danzas tradicionales, de los cantos populares, ¿ya? Y eso es lo que le va a dar, como les digo, los sellos característicos a su música. El hecho de que es una música con una fuerte carga nacionalista, ¿ya? Que lo lleva a desarrollar en el fondo, lo que les decía yo, las polonesas, que son estas danzas, o sea, esta música tradicional, y las toma ideas también de lo que son las mazurcas, que son bailes tradicionales de Polonia, ¿no? Entonces, podríamos decir que Chopin es prácticamente un patriota, ¿no? Un patriota, pero un patriota de una Polonia que no existe, y que ya vamos a ver que eso también va a afectar seriamente en su composición. Cuando tiene 15 años, entra a una escuela en la que enseñaba su propio padre, ¿ya? Para seguir sus estudios universitarios y al mismo tiempo sigue tomando clases particulares de música con Joseph Elsner, ¿ya? Que era el director del Conservatorio de Varsovia, que va a ser su último maestro y que también va a ser fundamental en su formación porque le va a permitir crecer en la música libremente, sin abrumarlo con las reglas, algo que pasó con Beethoven en un comienzo, cuando le trataban de que cumpliera reglas y él quería salirse, ¿ya? Salirse de las normas. Y entonces, como les digo, se desarrolla en el piano y en un estilo muy personal, no siguiendo reglas. Y es ahí cuando va a tomar una decisión sumamente importante en su vida, una decisión que él llevaba por mucho tiempo arrastrando y que va a ser dejar su Polonia natal el 1 de noviembre del año 1830, ¿ya? Impulsado por la serie de viajes que había hecho hacia el interior de Polonia, decide que, bueno, que es necesario también ir a conocer la cultura europea y desarrollar una carrera profesional, ir a Viena, ir a París, ¿ya? Y decide marcharse de Varsovia, sin saber que nunca más regresaría, ¿ya? Cuenta la leyenda, de hecho, que un grupo de amigos le habrían dado, ¿ya? En la despedida un puñado de tierra polaca, diciéndole, para que nunca olvides tu país nativo, donde quiera que estés, para que nunca dejes de amarlo con fervor y felicidad. Y esto lo va a afectar, ¿ya? Por lo que va a ocurrir en Polonia tiempo después.
porque se va a trasladar a Viena. Llega en noviembre de ese año, 1830. Y estando en la ciudad, ¿ya?, sucede lo que les decía, que es un hecho que va a marcar de por vida al compositor, ¿ya? Porque lo afecta de manera personal y también para muchos lo afecta en su propia creación. Y eso tiene que ver con que, estando él en Viena, se produce la sublevación del pueblo polaco contra los rusos. Había estallado la guerra polaco-rusa que dura de 1830 a 1831. ¿Ya? Y este es un levantamiento de los polacos en búsqueda de su independencia. Como les digo, las ideas están imperantes, estas ideas que vienen de la Revolución Francesa van a estar imperantes en Europa en el 30, en el 48, o sea, y se van a mantener. Se producen los estallidos más importantes en el 30 y en el 48, pero hay levantamientos en 1815, o sea, hay varias pequeñas oleadas. Y aquí en el 30 los polacos se levantan en contra del zar Nicolás I, por su libertad, pero la verdad es que los polacos son aplastados por los rusos. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a Chopin? Queda como con la contradicción tremenda, ¿ya? De que sentía por una parte un amor infinito hacia su tierra, ¿ya? Por todos estos viajes, por esas mazurcas, las polonesas, pero su salud, ¿ya?, le imposibilitaba devolverse, o más bien, su salud le imposibilitaba dar su vida por defender a su nación. ¿Ya? O sea, él no era un hombre que pudiera participar de los ejércitos, para defender la libertad de Polonia. Y además, como por si fuera poco, la aristocracia vienesa, ¿ya?, que lo habían recibido bastante bien, va a comenzar un poco a darle la espalda, ¿ya?, por el temor a que este hombre que representaba o que luchaba por la libertad de Polonia, ¿ya?, pudiera tener influencia con sus ideas en la sociedad vienesa. ¿Ya? No hay que, hay que recordar en el fondo que el imperio austríaco en este momento es solo imperio austríaco, y los austríacos, ¿ya?, en Viena no querían que se pudiera producir un levantamiento de los húngaros, que sí va a ocurrir en 1848. Así que la verdad es que tampoco va a, porque esto va a producir incluso una baja en las personas que asistían a sus conciertos. La crítica siempre le va a ser favorable, pero sí, bueno, problemas con los, podríamos decir, con sus ingresos. ¿Ya? Entonces va a decidir trasladarse a París. ¿Ya? Y se da cuenta de que, bueno, París era una ciudad que todos imaginaban grandilocuente, una ciudad romántica, ¿ya? Pero claro, eso contrastaba un poco con la personalidad de Chopin, que al parecer era un personaje bastante tímido. Y la ciudad de París no le causó una buena impresión, porque de hecho cuando llega, estas son sus declaraciones, dice: este pueblo lleva al extremo el esplendor y la miseria. A cada paso pueden descubrirse carteles sobre enfermedades venéreas, y hay más ruido, gritos, suciedad y bullicio de lo que se puede imaginar. Nadie se preocupa por lo que está haciendo su vecino. Y la verdad es que no le gustó mucho París, ¿ya? El éxito musical no llegó de inmediato, ¿ya? Pero sí va a comenzar a llegar cuando Chopin comience a tocar de manera íntima, ¿ya? Y refinada, ¿ya? Porque esa era su manera de tocar, íntima y refinada. Entonces, cuando se da cuenta de que el gusto de los parisinos era exuberante y desordenado, bueno, se da cuenta de que en realidad él tiene que mostrar su música no en grandes espectáculos, sino que en pequeñas reuniones, en conjunto con esos aristócratas, con esos miembros de la nobleza, que se deleitaban de estar en la intimidad con el propio creador, con el propio pianista. Y entonces ahí, ¿ya?, comienza en el fondo, a ampliar su grandeza, su éxito, su fama, ¿ya? Presentándose en lugares pequeños, presentándose en lugares
íntimos, así igual como era su música. Aquí hay una representación de, en fondo, de la presentación de una de sus polonesas. Se fijan que él está ahí tocando, tocando el piano. Y así logra su consagración en Francia. Y así también, en medio de estas reuniones íntimas, va a conocer, ¿ya? Va poco a poco a comenzar a conocer el amor. ¿Ya? Y en su música íntima y melancólica hay muchos temas que tienen que ver con el amor, con un amor sufrido, con un amor melancólico, más bien con el desamor. ¿Ya? Y esto es porque, bueno, él se va a enamorar en varias oportunidades. De hecho, se enamora de una cantante, ¿ya? En su juventud, que se va a transformar en su musa inspiradora durante mucho tiempo, pero él por su propia timidez no se atrevió nunca a confesarle su amor. Después de este primer amor, que ella se llamaba Constancia, se va a volver a enamorar de María Wodzinski. ¿Ya? Y con ella tuvo una relación importante, pero una relación que se va a ver truncada por la mala salud del compositor, porque los padres de María, que eran los condes Wodzinski, ¿ya? Se van a oponer rotundamente a pesar de que sentían un fuerte aprecio por Chopin y una admiración por Chopin, por la música de Chopin, se van a oponer a la relación de su hija con el compositor, porque ya comienzan los rumores de que él tenía un aspecto de tuberculoso, ¿ya? De que pudiera estar enfermo de tuberculosis. Y entonces ahí Chopin, cuando esta mujer lo rechaza, va a decir: cuando las penas del corazón se convierten en enfermedad, entonces estamos perdidos. Pero no estaba perdido, porque sí iba a conocer al amor de su vida, en una de las típicas reuniones sociales del siglo XIX, ¿ya? Donde los intelectuales, los bohemios se congregaban a escuchar poesía, a oír música, a discutir filosofía, arte. Bueno, aparece esta mujer, Amandine Lucie Dupin, ¿ya? La célebre novelista francesa que escribía bajo el seudónimo de George Sand. Y de la George Sand vamos a hacer una clase, ¿ya? Por lo tanto, hoy día nos vamos a referir al hecho de que esta mujer ya se va a convertir en el amor de Chopin. La primera impresión que él tiene de ella tiene que haber sido terrible, porque era una mujer de costumbres extravagantes para su época. Había adoptado el seudónimo para escribir de un hombre, ¿ya? Y no solo eso, sino que ella se vestía como hombre, fumaba, tenía un carácter fuerte, y tenía una larga lista de relaciones pasadas, ¿ya? Que eran conocidas por todo el mundo. Y Chopin era tímido, ¿ya? Pero bueno, al final él se sintió sumamente atraído, cautivado por ella, la adoró desde un principio, este hombre de carácter frágil, que era flaquito, al parecer menudo, ¿ya? Y mantuvieron una relación que duró alrededor de 9 años. Y lógicamente que la pareja llamaba la atención de todos, porque él era el sensible, el frágil, para muchos era amanerado, y ella era de carácter fuerte, avasalladora, masculina, así que claro, dieron mucho que hablar. Y por esa razón es que algunos de los biógrafos de Chopin dicen que ella lo explotaba y que cuando él estaba en su lecho de muerte, ella lo abandonó. Otros, sin embargo, dicen que George Sand fue verdaderamente la madre, ¿ya? Que le apartó de su lado todos los problemas, preocupándose de crearle un ambiente ideal para que él pudiera dar rienda suelta a su capacidad creadora, eh, que ella fue su musa inspiradora. Seguramente que no es ni lo uno ni lo otro y que la verdad debe estar en el medio, debe ser un poco de ambas cosas, pero es común en las biografías de estos grandes personajes que se intente culpar a la mujer de ser la malvada de la historia o los otros de decir ella era la que lo inspiraba. Los problemas de salud de este hombre aumentan y por lo tanto en el año 1838 Chopin, George Sand y los hijos de ella se trasladan a vivir a Palmas de Mallorca. Y la estadía del compositor ahí, la verdad es que pareció una estadía bastante idílica, pero se convirtió en un infierno, ¿ya? Cuando se confirma que la enfermedad de la que padece Chopin es tuberculosis, porque el rumor
corrió rápidamente por la isla y ellos tuvieron que salir arrancando, abandonando la isla. La casa de hecho se destruyó, todo esto por el temor al contagio, la casa de hecho se destruyó y después, tiempo después, se construyó ahí una casa que dice ser la casa donde vivía Frédéric Chopin junto a George Sand. La relación, bueno, hay películas de esta relación, pero lo más probable es que lo que se entiende, lo que se sabe es que tiene que haber sido la etapa más feliz de la vida de Chopin porque pudo conocer ese verdadero amor. Así que después de que tienen que irse de Palmas de Mallorca, regresan a Francia, retoman su vida. Chopin goza ya de una fama bastante internacional, se dedica a componer, dicta clases ya, dentro de los círculos adinerados, dentro de la nobleza. ¿Ya? Ahí dicta clases porque quedaba muy bien saber tocar piano y qué mejor que tener un profesor como Chopin. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí, en el fondo, no tiene problemas económicos. ¿Ya? Pero la relación, después de más o menos 9 años, la relación con George Sand comienza a debilitarse y finalmente deciden tomar distintos caminos. ¿Ya? Y eso va a tener un efecto dramático en la salud de Chopin. Se va a llenar de angustia, su producción musical se va a hacer cada vez más escasa. Muchos piensan que después de esto el compositor comenzó a morirse poco a poco. Después de que rompe con ella, va a viajar en el año 48 a Londres, va a dar conciertos en Londres, donde va a ser muy querido y admirado, pero la verdad es que el clima ya de Londres no era lo más recomendado para una salud como la de Chopin, no pudo recuperar el ánimo ni las fuerzas para seguir adelante, y finalmente muchos dicen que este viaje fue el que terminó por acabar con su salud. Vuelve a París, pero ya casi imposibilitado de poder dar clases, y por lo tanto, por los problemas de salud, y por lo tanto, como no puede dar clases, comienzan los problemas económicos. ¿Ya? A comienzos de 1849, Chopin no podía ni levantarse de su cama, ni menos ir a sentarse a tocar el piano en su residencia, que estaba ubicada en la Place Vendôme, así que no tiene que haber vivido tan mal. ¿Ah? Chopin muere finalmente el día 17 de octubre de 1849, tenía solo 39 años. ¿Ya? Miles de personas asistieron a su funeral en el que, tal como él pidió, se interpretó el Requiem de Mozart. ¿Ya? Fue sepultado en el cementerio Père Lachaise en París, ¿ya? Y cuenta la leyenda que cuando lo enterraron, arrojaron sobre su ataúd el puñado de tierra que sus amigos le habían entregado años atrás de su amada Polonia. Y ahí está, ¿ya? Como les digo, en París, pero hay toda una controversia respecto a la muerte de Chopin, porque Chopin sentía horror a ser enterrado en forma prematura, o sea, como a despertar estando en el cajón, y por lo tanto había pedido que se le extrajera el corazón. Y efectivamente el corazón se lo sacaron, su cuerpo está en París, y su corazón, ¿ya? Fue depositado en un recipiente repleto de coñac y fue llevado a Polonia. Y supuestamente ese corazón está en la iglesia Santa Cruz en Varsovia. Y ha surgido una serie de polémicas porque se han intentado, incluso hasta el año 2014, hacer análisis de ese corazón. Pero la verdad es que nunca se ha permitido que se haga el análisis porque en realidad nadie sabe si el corazón que está ahí es o no el de Frédéric Chopin. ¿Ya? Así que hay controversia respecto de eso. Ahí tienen su polonesa heroica en la bemol, ¿ya? Que es de sus piezas más famosas. ¿Ya? Y el hecho de morir de tuberculosis es romántico. La idea romántica de la tuberculosis, porque a uno le puede parecer sumamente inexplicable, pero era una enfermedad mortal, pero que incluso era atractiva. Estos personajes se enfermaban de cosas así. Así que le diagnosticaran la tuberculosis en ese momento
la verdad es que era, porque hay distintas teorías, como les digo, de qué fue lo que efectivamente se murió, porque se dice que en la autopsia que se le hizo, los pulmones no estaban tan dañados, pero que habría habido mayores daños en el corazón. Entonces, bueno, ¿de qué se murió? Bueno, tuberculosis. ¿Sí? Tuberculosis es lo más probable, hasta cierto punto, como les digo, normal en la época, porque además él era un personaje profundamente romántico. Ahí está su monumento en su ciudad natal. ¿Ya? Y por último, ¿ya? Robert Schumann. Robert Schumann es un compositor alemán, ¿ya? Otro de los paradigmas del romanticismo. No solo es compositor, sino que también es un crítico musical, ¿ya? Considerado uno de los más importantes. De hecho, él va a fundar revistas críticas de música que se siguen editando hasta el día de hoy. Robert Schumann era hijo de un librero, ¿ya? Ahí está el lugar de nacimiento de Schumann, ¿ya? Su vida estuvo en un comienzo desde niño, podríamos decir, entre dos áreas, entre la literatura y la música. Esas eran sus inquietudes, desde su juventud hasta el punto de que él dudó entre ambas vocaciones. Incluso estudió Derecho, entró a estudiar Derecho, pero esos estudios él los va a abandonar para dedicarse a la música. Pero dentro de sus escritores favoritos, ¿no? Lógicamente que están todos los románticos de los que hemos hablado aquí. Goethe, Novalis, Schiller, Lord Byron, Hölderlin, ¿no? Todos esos románticos que lo inspiran, ¿no? Y que son, como les digo, parte de su creación musical. Y como les decía, él también va a ser un crítico de música y entonces va a ser el fundador de esta revista, que en alemán es prácticamente imposible decirlo, pero es Nueva Revista de Música, ¿ya? Que se convirtió en la manera de difundir las teorías musicales más progresistas de la época, con escritos apasionados y polémicos, y que, como les decía, es una publicación que siguió casi ininterrumpidamente hasta el día de hoy. ¿Ya? Quiere dedicarse al piano. Su primer profesor va a ser Frédéric Wieck, quien le aseguró que podía convertirse en el mejor pianista de Europa. Y Wieck va a ser súper importante, no solo por ser su profesor de música, sino que en la casa de Wieck él va a encontrar a la persona que se va a convertir desde el año 1840 en su esposa. Y me refiero a Clara Wieck. Clara Wieck, que nació en 1819 y que vive parte importante del siglo XIX porque ella muere en 1896. Y esta Clara Wieck es conocida como Clara Schumann o Clara Wieck Schumann, que se va a transformar en la esposa del compositor, pero ella era una excelente pianista que se va a convertir en la principal intérprete de la música que crea su marido. Porque, bueno, ya les voy a contar, pero ellos van a tener una historia de amor bien romántica, podríamos decir, porque claro, Schumann era bastante mayor que ella tenía solo 15 años cuando la conoce, siente una fuerte atracción por esta niña, que además, como digo, tocaba piano. Ella había sido niña prodigio, o sea, prácticamente desde que da sus primeros pasos, ya estaba, ¿cómo se llama?, tocando el piano. Y entonces, bueno, ellos se van a aparecer, pero se van a comenzar a enamorar, pero el padre de Clara los va a separar cuando descubre las primeras cartas entre ellos. ¿Ya? Va en el fondo a ordenar que este joven Schumann no venga más a estudiar a su casa y que no se reúnan nunca más con sus hijas. Sin embargo, ellos van a seguir insistiendo y en el año 1836, cuando ella tiene 16 años y Robert Schumann tiene 25, van a iniciar una relación amorosa en secreto, fundamentalmente por carta, debido a la diferencia de edad y a la oposición del padre de Clara.
Y además por el hecho de que Clara se encontraba constantemente de viaje actuando por Europa. Así hasta aquí ella era más famosa que él. ¿Ya? Eh, y va a pasar un tiempo hasta que finalmente Robert Schumann se atreve a pedir la mano de Clara, ¿ya? Pero el padre de Clara se va a negar. Finalmente van a lograr casarse el día 12 de septiembre del año 1840, pero tuvieron que recurrir a tribunales para lograr la aprobación del padre de Clara. Y van a permanecer juntos hasta la muerte de Robert Schumann. Van a tener 8 hijos. ¿Ya? Ahí ven a algunos de los hijos de Robert y Clara Schumann. ¿Y qué es lo que va a pasar? Claro, una vez que ella se casa, es el siglo XIX, ella tiene que dedicarse a la casa, a cuidar los hijos. ¿Ya? Y por eso es que hay algunos que dicen que en el fondo fue él el que no permitió en cierta medida el que ella desarrollara su carrera artística, porque este era un mundo dominado por los hombres, ellos eran los compositores, ¿ya? Y entonces que eso habría hecho que Clara haya sido ignorada en su época. Pero la verdad es que ella no solo tocaba el piano, sino que además ella era profesora de piano, es conocida como la reina del piano por toda la labor que hizo por la difusión de este instrumento y además por sus piezas, por sus propias composiciones que son virtuosísimas y que en general son todas de antes de casarse con Robert Schumann. Porque después de que ella se casa, ella se dedica a dar conciertos y a enseñar, ¿ya? A tener alumnos y a enseñar el piano, a muchos virtuosísimos eh, músicos posteriores a ella. Pero claro, hay algunos que dicen que en el fondo es Robert Schumann el que le truncó su carrera para que ella se dedicara a su familia, ¿ya? Al cuidado de sus hijos. Pero como les decía, ella es, junto con Liszt y con Chopin, los mayores, podríamos decir, eh, difusores del piano. Porque hay que pensar que en el periodo clásico, lo que yo les decía, el piano era como para usarlo entre los amigos, en las casas. Pero en la instancia donde se escucha un repertorio, eso parte recién aquí con esas figuras. Y el problema para este matrimonio es que Schumann va a comenzar a tener algunos problemas. Schumann va, primero que nada, a tener una enfermedad, o a dar muestras de que tiene una enfermedad mental en el año 1833, ¿ya? Que se va a catalogar en ese momento como un episodio depresivo melancólico severo. Pero eso se va a ir repitiendo varias veces. Y entonces se entraba en periodos depresivos y después entraba en periodos exaltados. ¿Ya? Ideas delirantes ya tenía de que iba a ser envenenado, de que lo estaban amenazando, o sea, al parecer veía cosas a su alrededor. ¿Ya? Pero tenía periodos. ¿Ya? Y entonces cuando tiene estos periodos, hay periodos que sí son creativos y en los que, por ejemplo, va a conocer personalmente a Félix Mendelssohn y, bueno, va a conocer también a Chopin. Y aquí se va a demostrar una de las características que tiene este Robert Schumann, que parece como que no conocía la envidia, porque con todos estos personajes como Mendelssohn, como Chopin, él va a lograr tener una amistad sincera, una actitud como de crítica constructiva, sin mayores rivalidades, probablemente también porque él era crítico musical, pero no entra en rivalidades con otros compositores. Esa misma actitud abierta hacia otros le va a permitir descubrir, podríamos decir, a Johannes Brahms, que era un jovencito y desconocido pianista que tenía solo 20 años y que se va a convertir en amigo íntimo de la familia Schumann, ¿ya? Tanto de Robert como de Clara. ¿Ya? Y eso va a ser importante después. Un nuevo golpe para Robert Schumann cuando ese anhelo de ser virtuoso en el piano se va a truncar por el hecho de que sufre una lesión en la mano derecha de la que no logra recuperarse y por lo tanto no puede tocar el piano y tiene que centrar todas sus energías en la composición.
Así que es ella, él compone y ella toca, ¿ya? Y ahí comienzan estas composiciones, los lead, donde también se destaca, y después ya cosas más ambiciosas como sinfonías, ¿ya? Óperas, todo esto estimulado por su esposa. Y la década del 40 va a ser la década de Schumann, va a componer la primera de las 4 sinfonías, ¿ya? Y luego su célebre concierto para piano en la menor, eh, lo logra, o sea, lo tiene listo solo poco tiempo después, ¿ya? Entonces comienza, en la medida en que ya no puede tocar el piano y comienza a componer, compone, y ella toca. Y todo esto, ¿ya? En compañía del cercano Johannes Brahms. Y Brahms parece que comienza a sentir una cierta atracción por Clara, admiración por Clara, y hay muchas cartas, bueno, destruyeron muchas cartas y por lo tanto no tenemos mucha certeza de cuál fue verdaderamente la relación entre Clara Schumann y Johannes Brahms. Pero hay algunas cartas que sí sobrevivieron. Y en algunas él le dice, eres para mí una amiga tan querida que no puedo expresarlo. Si esto continúa así, tendré que colocarte algún día detrás de una vitrina o ahorrar para poder engarzarte en oro. ¿Ya? Después creo que no, él le escribe a un amigo, ¿ah? Y le dice, creo que no la respeto y admiro tanto como la amo, y soy presa de su hechizo. A menudo debo contenerme con fuerza para no rodearla en mis brazos en silencio, e incluso, no sé, me parece tan natural que ella no lo tomaría mal. Tiempo después, en 1855, Brahms le escribía a Clara, no puedo hacer otra cosa que pensar en ti. ¿Qué me has hecho? ¿No puedes deshacer el hechizo que me has lanzado? Y mientras eso pasaba, bueno, los últimos años de Schumann estuvieron marcados por el agravamiento de su inestabilidad nerviosa. Va a cometer incluso, también se habla de un trastorno bipolar, ¿ya? Eh, Se habla de envenenamiento por mercurio, de un intento de suicidio en el año 1854, del que ya no pudo recuperarse, y entonces fue llevado a un hospital psiquiátrico cerca de la ciudad de Bonn. Y ahí va a ser diagnosticado con melancolía psicótica, ¿ya? Y cuando él es ingresado en el hospital psiquiátrico, bueno, Brahms va a ser el gran compañero de Clara Schumann y sus hijos, ¿ya? Va a sostener, ¿ya? A Clara y a sus hijos. Y finalmente Robert Schumann muere el 29 de julio de 1856, ¿ya? Y después de la muerte, bueno, Brahms le escribe sus sentimientos en una carta, le dice, mi muy querida Clara, desearía poder escribirte tan tiernamente como te amo y decirte todas las cosas buenas que te deseo. Eres tan infinitamente querida para mí que no puedo expresarlo en palabras. Desearía llamarte mi querida y muchos otros nombres, sin dejar nunca de adorarte. Si las cosas pudieran ir más lejos de cómo están en este momento, si solo pudiera vivir en la misma ciudad contigo y mis padres, escríbeme una bella carta pronto, tus cartas son como besos, ¿ya? Así que la verdad es que no hay certeza de si había una relación o no había una relación. Probablemente, no, bueno, no sé, pero había una diferencia de edad importante, él la admiraba muchísimo, ella era una pianista reconocida y talentosísima, así que tiene que haber habido mucho de admiración, ¿ya? Pero sí hace dudar el hecho de que muchas de las cartas posteriores desaparecieron. Entonces, bueno, puede ser que algo haya pasado, sobre todo después de que ella enviudó. Y entonces, bueno, Robert Schumann, como les digo, muere a los 46 años, ¿ya? Y claro, al igual que los otros dos, su vida representa pasión, drama, alegría, intensidad lírica, complejidad musical, eh, o sea, un verdadero representante del romanticismo. Tras la muerte de Schumann, ¿ya? Clara y Brahms estuvieron siempre unidos, ¿ya? De hecho, ella muere en el año 1891, no, ella se retira de los escenarios en 1891 para dedicarse a enseñar piano y muere 5 años después.
Y la verdad es que para Brahms tiene que haber sido un golpe bastante fuerte, porque él va a permanecer además soltero toda su vida, ¿ya? Así que la verdad es que, bueno, esas cosas sí hacen pensar que era un amor verdadero, un amor del bueno, el que él sentía por ella. Pero Robert y Clara están juntos, enterrados juntos, en el cementerio de la ciudad de Bonn, ¿ya? Así que la verdad es que, como les decía, estas clases de música, o sea, donde uno habla de músicos, son difíciles de hacer cuando no se puede escuchar. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar ahí para intentar, también por el tiempo, para intentar escuchar algunas cositas de cada uno de estos